Bienvenido a otro video de tu canal MatePC. El día de hoy estaremos viendo una pequeña introducción sobre el dominio y contradominio o rango de una función. Primero que nada vamos a ver la definición. Vamos a ver de qué se trata y ahorita damos un pequeño ejemplo sobre estos dos conceptos. Primero vamos a ver la definición de una función, que nos dice: una función f es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto x en un conjunto, denominado dominio, un solo valor f de x de un segundo conjunto. El conjunto de todos los valores así obtenidos se denomina rango de la función. Un ejemplo sencillo que tengo aquí sería más o menos de esta forma. Si yo tengo una máquina cualquiera, si yo le agrego un objeto, en este caso una x, al final de esa máquina como resultado voy a tener cierto producto, o en este caso vamos a tener una f de x. Quiere decir que la máquina viene siendo como nuestra función. Si yo le agrego un valor a esa x y se lo agrego y se lo sustituimos en una ecuación o en nuestra función, voy a tener al final un resultado. Esa es la forma de identificar lo que viene siendo una función. Agregándole datos voy a obtener datos. Y a lo que se refiere el dominio sería un pequeño ejemplo de esta manera. Dice aquí que los valores del dominio son relacionados sobre la variable x. Si yo tengo datos, dígitos, sobre la variable x, al final, ya cuando le agregamos nuestra función, al final voy a obtener un resultado. En ese caso sería una f de x. Y a esto se le llama rango. Entonces, para cada valor que tenga de entrada, voy a tener un valor de salida. Por ejemplo aquí, para el valor de entrada A tengo un valor de salida 1. Para un valor de entrada C tengo un valor de salida 5. Y así sucesivamente con las demás variables. Entonces, esto es la relación que tiene el dominio y el rango. Para cada valor de entrada debo de tener un valor de salida al aplicar una función. La entrada viene siendo el dominio y la salida viene siendo el rango. Si hubiera un dato aquí que no estuviera con ninguna entrada, por ejemplo un 6, entonces ese 6, ese dígito no sería rango de esta función, porque no tendría un valor de entrada para ese dígito. A eso es a lo que se refiere. El rango van a ser todos los valores que se tomen o que todos los valores que tengan como salida, pero dependiendo de la entrada. Otro pequeño ejemplo sería más o menos de esta manera. Si yo tengo mi función f de x igual a x cuadrada, si yo le doy valores de entrada, que viene siendo el dominio, o el eje x o la variable x, al darle estos valores de entrada en nuestra función, quiere decir que voy a sustituir estos valores aquí donde está la x, ¿sí? Porque viene siendo la variable de entrada. Cuando yo sustituyo esos valores, que en este caso sería 2 al cuadrado, me quedaría 4. Ese es el 4 que le corresponde a la entrada 2. Para el 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces el valor de salida para este 1 sería este 1 también. Para el valor de entrada 0 sería 0 al cuadrado, 0 de salida, que ese sería su valor de salida. Para este menos 1 al cuadrado me queda un 1 positivo. Entonces para un menos 1 de entrada voy a obtener un 1 de salida también. Y para este menos 2 de entrada al cuadrado obtendría un 4 de salida. En este caso estoy cumpliendo todos estos datos de salida. Son valores que van obteniéndose dependiendo de los valores de entrada, que en este caso vienen siendo el dominio. Por lo tanto, el dominio son esos de entrada, el rango van a ser los de salida. Y eso sería pues pequeños ejemplos sobre
lo que viene siendo el dominio y el rango. Esto nos va a servir para los siguientes videos que vamos a estar presentando sobre algunas funciones ya en específico que también las vamos a estar graficando, y dependiendo de la gráfica también podemos encontrar nosotros tanto el dominio como el rango. Bueno, pues esto sería todo sobre este pequeño video, esta pequeña introducción sobre la definición de una función y sobre estos dos conceptos de dominio y rango. Espero haya sido de su ayuda para comprender un poco más sobre este tema para los siguientes videos que vamos a estar mostrando. Cualquier comentario déjenlo allí en la descripción del video. Regálenme un like si les gustó, compártanlo y los espero en el siguiente video.